Norte del Sur. Hola mis amigos, feliz noche para todos. Bueno, definitivamente vamos a tocar un tema bien puntual y vamos, como se dice, pues por la calle del medio en los términos de hacer una aproximación a cómo se dieron las cosas estos días, pues en la experiencia de la cumbre iberoamericana que se dio en la ciudad de Cuenca, que se dio en el hermano país del Ecuador y que sin lugar a dudas, pues una cumbre que ha pasado sin pena ni gloria. Ese es el gran detalle y efectivamente yo soy particularmente un convencido de que el presidente pues Noboa, al fin y al cabo, él destruyó la cumbre. Yo soy convencido de eso. Y cualquiera pudiese preguntarse, bueno, ¿por qué Noboa va a dañar la cumbre si al fin y al cabo es el presidente anfitrión, es el país anfitrión, es el que va a recibir a los invitados? Pero bueno, a veces tenemos desde la carencia de lo que es la falta de experticia política, se cometen errores que poco a poco van tributando en función de ese escenario que llegó, que fue pues la semana de la cumbre y que efectivamente pues bueno, se llegó a la cumbre, pero cuando vemos los resultados de ella, eso tiene un origen y no es un origen de fecha recién, sino que es un escenario que se fue construyendo de una manera escalonada en los primeros meses del año 2024. Y de eso no tengo la menor duda. Y bueno, al fin y al cabo, pues un escenario que para muchos podía haber sido previsible. Y como vemos en los medios, que efectivamente de una vez se aborda la ausencia de los liderazgos regionales. Vamos a escuchar. Y la cumbre iberoamericana número 29 se cerró este viernes en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, con récord de ausencias y sin una declaración conjunta por falta de consenso. Por primera vez, ningún presidente de América Latina asistió a la reunión, a excepción, claro, del mandatario Bueno, anfitrión definitivamente Daniel es cierto, Noboa. es una El cumbre mandatario ecuatoriano marcada, pues hizo énfasis. efectivamente por la ausencia de un conjunto de líderes y lideresas, o en este caso de presidentes, de dignatarios o mandatarios de esta parte, pues, de las subregiones de aquí del continente y que efectivamente eso lleva, pues, a que esa ausencia tiene trasfondo una justificación, bueno, una justificación que en la política es parte, pues, de el pulseo que hacen algunos mandatarios efectivamente cuando se toman algunas decisiones. Entonces, fíjense ustedes, yo he considerado pues de que eso tiene el origen y el origen del fracaso fundamentalmente pues está centrado en una posición de predisposición por parte del presidente Noboa. El presidente Noboa desde el primer momento que llega al escenario político, que llega y asume pues la responsabilidad después de que el presidente Lasso le entrega el tema de la gobernanza, es indudable que siento de que allí pues faltó un conjunto de hombres y mujeres capaces de guiar por el buen sendero lo que sería la futura gestión, en este caso, del presidente Noboa. Y ustedes deben recordar, pues para nadie es un secreto, no tiene que ver con la cumbre, pero sí nos abre y nos enseña de que en ese momento ya Noboa comenzaba a sentirse como alguien de una magna importancia en el ámbito de nuestra subregión sudamericana. Y bueno, el hombre asumió un compromiso, por ejemplo, con aquel tema de la chatarra, en lo que corresponde pues al gobierno de la Federación Rusa de Vladimir Putin. Y bueno, ahí estuvo pues una posición marcada, pues, que inicia un nivel de conflictividad y que al fin y al cabo se convierte en un boomerang para la economía nacional ecuatoriana con el tema pues de el freno y el cese a las exportaciones por parte de la Federación Rusa. Allí comienza un mal síntoma para lo que era la perspectiva futura del presidente Noboa. Y luego de eso se suscitan también un conjunto de situaciones marcadas pues, por el tema de la llamada de diplomacia de micrófono, el tema a lo interno con lo que ha sido el correísmo y lo que el correísmo generaba hacia afuera del Ecuador y que efectivamente pues a partir del ejercicio de los aliados, el caso de Petro, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de los países, pues que al fin y al cabo han constituido el tema del ALBA. Entonces, bueno, el presidente Noboa también enfila una visión ya de rechazo a todo lo que pareciese a tener vinculación con el presidente Correa. Entonces, así comenzaron las cosas en la gestión de este mandatario. Ahora bien, eso era lo que al fin y al cabo iba a visorar lo que se iba a venir encima, no entendiendo que había que mirar al futuro.
en el primer trimestre del 2024, tú tenías que mirar al futuro, y no estamos hablando del futuro del 2025 o el 2026, al futuro de los meses que tenías que transitar a lo largo del año, que son de los 12 meses de ese primer trimestre. Tú tienes que tener una lectura hacia dónde va tu país. Pero de la misma manera, tienes que tener y entender de que hay una actividad planificada, una actividad donde se coloca el prestigio de un gran país, de un hermoso país, como ese hermano país ecuatoriano, y que definitivamente pareciera de que el presidente Noboa no logró entender esa situación. Y bueno, abrió fuego por todos lados, y uno de los aspectos que creo yo de que efectivamente irrumpe dentro de algunos consensos en el ámbito de Latinoamérica tuvo que ver con el escenario pues de la toma de la Embajada de México. Yo creo que ese es un aspecto que es bien puntual, hay que tocarlo de una manera bien responsable, porque eso tiene un efecto. O sea, tú estás atacando, estás asumiendo de paso contra el derecho en el marco pues del tema de las relaciones internacionales, del tema de la soberanía, el tema de las embajadas, y de la misma manera pues el tema de la inviolabilidad en el derecho internacional. Yo creo que allí hubo un cabezazo muy mal asesorado por parte del presidente Noboa. Y por otro lado, eso origina un efecto dominó en el tema, sino de las alianzas, en las visiones que se tienen desde la perspectiva de los grandes asesores que hay en la composición de la llamada CELAC. Bueno, que la CELAC asumió al unísono una posición en contra del presidente Noboa con respecto a la situación de Jorge Glass y a la situación de la Embajada de México allá en el Ecuador. Esos son los principios, efectivamente, que se van construyendo de una manera negativa en función de ese futuro que les estoy hablando, que era la llegada de la cumbre para esta fecha que recién culmina. Entonces, si tú no miras eso en perspectiva, bueno, te vas a dar un cabezazo, y efectivamente fue lo que le ocurrió al presidente Noboa. Luego hay una variable que tiene que ver también, que genera pues un espacio de opacidad, opaca el escenario de Cuenca al escenario del Ecuador, como es la cumbre iberoamericana, bueno, por el hecho mismo de que en la misma fecha, dentro del marco de una dualidad, en un cronograma que se construyó también por separado, se hace la cumbre Asia-Pacífico, que definitivamente sí tributó favorablemente para el Perú, pero también tributó favorablemente para la ciudadana, la presidenta Dina Boluarte, en el caso del Perú. Eso es una realidad que nadie, pues, no podemos negar, es una realidad del tamaño de una catedral, más allá de los problemas que está viviendo el Perú, de las amenazas que habían de conflictos en el país y que fueron atenuados por la vía de los medios, y me imagino con algunas negociaciones y el pulseo de la política. Bueno, efectivamente se logró disminuir la posibilidad de eventos de calle que generaran eh, un aspecto negativo para la cumbre, en este caso de la PEC. Pero en el caso del Ecuador, esa cumbre del Perú logró opacar el evento que se estaba llevando a cabo en Cuenca. Entonces, cuando tú sumas de la misma manera, pues, la presencia de que un conjunto de sillas que deben estar, como los medios así lo establecen, vemos que es un país, en este caso el Ecuador, oye, que se quedó con los crespos hechos en los términos de lo que eran los grandes resultados de esa cumbre. La presencia del rey de España, en este caso de Felipe VI, la presencia del presidente de Andorra, y de la misma manera pues del presidente de Portugal, fueron las figuras más significativas que estuvieron haciendo presencia en el quórum que componía pues el marco de la composición de la cumbre de Cuenca o la cumbre del Ecuador. Entonces todo eso al fin y al cabo va dejando muy mal parada a la gestión de Noboa, a la capacidad de Noboa no de organizar las cosas, sino la visión geoestratégica que él debió pensar, debió tener en el inicio del año 2024. Porque tú tienes que tomar previsiones. Tú no puedes reaccionar en las primeras de cambio ante un escenario como el que se te viene encima, oye, cometiendo errores y traspiés como los que se cometieron en el tema jurídico en el país, y sigo insistiendo, con la situación de México. Porque ¿qué hubo? Una solidaridad automática de una cantidad de países que son parte debieron estar presentes en la cumbre iberoamericana, como es el caso de Colombia, el caso pues de Petro, el caso del presidente Nicolás Maduro, el caso del presidente Canel de Cuba, de la misma manera pues de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque tú estás golpeando
el presidente Noboa está golpeando a unos países que más allá de las precariedades, más allá de las situaciones de dificultad que viven en el contexto de lo político en América Latina y las situaciones económicas, de inflación, bueno, todos los referentes a la macroeconomía, es sin lugar a dudas que estás golpeando a unos países que más allá de todo lo que he mencionado, que son unas variables que están allí, bueno, son países que tienen unos músculos, tanto políticos como unos músculos económicos en el continente. Y a la tal efecto está de que cómo tú vas a negar la capacidad que tiene México, un país que tiene un 90% de una relación comercial, de una balanza comercial con los Estados Unidos a lo largo de toda su historia y que inclusive muy poco ha mirado hacia Centroamérica o hacia Sudamérica. Esa es la realidad de los gobiernos de México. Y que Claudia Sheinbaum iba a asumir el legado en la perspectiva pues, de lo que ocurrió con la embajada, iba a asumir la posición de solidaridad con su antecesor, como fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esas son realidades que efectivamente ocurrieron y que fueron generando el constructo para que el fracaso de la cumbre iba a ser, pues efectivamente, ya previsible en el tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre, mis hermanos, cuando tú ves que un país que también está mal proyectado, el Ecuador es un país que todo el escenario del tema de los carteles, el tema de los conflictos con la criminalidad, pues las muertes de alcaldes, la vinculación de políticos, todas las situaciones a nivel de fiscalía, todo eso va minando el terreno desde la perspectiva que se viene teniendo desde afuera, desde los otros países, en lo que corresponde a lo que es hoy el Ecuador. Esa es una realidad. Y si a eso tú le unes el tema también bien puntual, como lo es el tema de la electricidad, bueno, aquí se están combinando un conjunto de variables que definitivamente van a originar que se dé el trasto con lo que dice que se buscó construir, como fue el éxito de la cumbre. Y por otro lado, casos que uno se coloca pues a verlo desde la responsabilidad jurídica, quienes alguna vez hemos pasado por las escuelas de derecho con responsabilidades en ese tipo de temas, es el caso de la vicepresidenta del país que ha venido generando mucho ruido y sobre todo en una organización como la llamada PISA, bueno, de un grupo de mandatarios que también han sido participantes del tema de las cumbres de las Américas, han considerado todo un exabrupto jurídico por parte de vincular la decisión que efectivamente sustenta el origen y la legitimidad de la señora Verónica Abad como vicepresidenta del país, y bueno, ha sido tratada como un traste, ha sido tratada como un coleto, ha sido tratada, no sabemos dónde está pues lo neurálgico del por qué se ha originado ese conflicto, y entonces toman una decisión por una vía que es totalmente absurda y contraria a derecho, como lo es vincular y sancionar a esta señora, que es la vicepresidenta del país, que tiene legitimidad de origen a través de una elección, al igual que Noboa, es vincularla a un tema laboral con el Ministerio del Trabajo. O sea, todo esto, la gente que tiende un poco en el manejo de lo jurídico, en el manejo del derecho constitucional, en el derecho laboral y en el tema de la política, sin lugar a dudas está viendo de que el gobierno de Noboa es un gobierno que está dando constantemente pues, golpes con la misma piedra, para así decirlo. Al final, todo lo que ocurrió, una cumbre que culmina pues dentro de su fracaso, bueno, sin documentos que pudiéramos decir trascendentes para el tema de Iberoamérica, el tema fundamentalmente Haití, que al fin y al cabo sabemos que quienes participaron en la cumbre ibérica no van a tener una participación como está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con la representación de Naciones Unidas que está en el país afrontando el tema de la criminalidad. Creo que con Kenia a la cabeza de América Latina, el papel que está jugando un grupo pues, de militares, un contingente que mandó el presidente Nayib Bukele, hasta allí. Pero estos países, ninguno va a asumir una posición a favor, a menos desde la perspectiva de la diplomacia de micrófono, de un discurso de solidaridad con el pueblo haitiano. Pero desde hechos tangibles para ayudar a ese pueblo, sabemos que no lo van a hacer. Y por otro lado, para finalizar, yo creo que también hubo poca capacidad de negociación por parte pues, de los equipos de Noboa para lograr acuerdos en función del país. Porque lo menos que ha podido haber ocurrido ante una crisis terrible como el tema de la electricidad que está viviendo el Ecuador, es que España, por ejemplo, el rey e igualmente el gobierno de Portugal, lo menos que han debido haber hecho es enviar 2, 3 meses antes, un mes antes, unos contenedores con unas
en este caso con ayudas en el tema de generadores eléctricos, para decirle al presidente, aquí está la solidaridad de la cumbre iberoamericana por parte de Europa. Y nosotros le vamos a donar a usted 200, 300 generadores de electricidad para que usted dote los hospitales, dote instituciones educativas, dote espacios donde amerite, ante la gravidez de la situación energética, el país tenga por lo menos una mínima capacidad de respuesta. Pero es que ni eso logró el equipo de Noboa, el equipo a nivel de Cancillería, el equipo a nivel de las actividades en el mundo del comercio, de la exportación y la importación, en cuanto a la vinculación con el gobierno de España, o en este caso con el rey de España y con el gobierno de Portugal, no pudieron lograrlo. Entonces eso habla de que definitivamente Noboa construyó el fracaso de la cumbre. Él es el gran responsable y tiene que asumir, como dirían los amigos, con 2 bolas de torero, entender de que él es el responsable del gran fracaso. Y su gestión de gobierno, al fin y al cabo, marcha por el mismo despeñadero de que definitivamente será un presidente sin pena ni gloria. Es la realidad que le espera al presidente Noboa para los próximos comicios electorales. Eso es realidad, está en contexto y tenemos que decirlo con la responsabilidad de cómo se deben abordar las cosas en las perspectivas de un análisis político. Saludos y mil gracias por compartir con nosotros, gracias por las suscripciones y de la misma manera, pues, gracias a quienes asumen el compromiso de los likes en este sentido. Feliz noche.